En este video les voy a hablar de la programación orientada a objetos y de la clase, que es el elemento principal que integra este tipo de programación. Para ello tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. La programación orientada a objetos es un estilo de programación que promete la solución de problemas desde otro enfoque o forma de pensar. Consiste básicamente en el modelado de un objeto o entidad mediante características descriptivas similares a las del mundo real. Normalmente en este modelado del objeto participan dos elementos: los datos, que describen al objeto mediante valores o medidas, y las acciones o procesos que permiten manipular la información mediante operaciones, ya sea de tipo aritméticas, relacionales o lógicas. El desarrollo de la programación orientada a objetos se basa precisamente en la creación del objeto. Para yo desarrollar un objeto necesito conformar dos elementos, tanto datos como procesos. Estos dos elementos se agrupan en una sola entidad y esta entidad queda definida dentro de una clase. Así que bueno, la clase es el elemento principal del cual se fundamenta el desarrollo de un programa orientado a objetos. ¿Qué es una clase? Entonces vamos a pasar a la definición de una clase. Una clase es un tipo de dato abstracto que describe a un objeto mediante sus miembros. Los miembros finalmente son atributos y métodos. Definamos qué es un atributo y qué es un método. Los atributos son las variables que se emplean para describir características relevantes del objeto, es decir, proporciones, hablando de valores numéricos que indican una medida, ya sea temperatura, ya sea longitud, ya sea un ángulo, etcétera, etcétera. Mientras que en este caso los métodos son los procesos que se emplean para almacenar o manipular los datos. Entonces, las clases se pueden representar situaciones o elementos de la vida real, lo cual nos ayuda a elaborar mejores programas y por ende son más fáciles de entender y actualizar. Un ejemplo de una clase, vamos a verlo de manera así gráfica, sería este cuadro donde nosotros definimos el nombre de nuestra clase que integran estos dos elementos, atributos y métodos. Los atributos no son más que las variables que utilizamos para el almacenamiento de información y los métodos son los que definimos como funciones. Entonces estos dos elementos quedan integrados dentro de una clase. Ahora consideren que una clase es para definir un objeto. Nunca se salgan de esta idea principal. Cuando ustedes desarrollen una clase, van a definir únicamente los elementos de ese objeto, sin tener que estar mezclando otros elementos o otro objeto. Consideren eso en el desarrollo de su clase. Ahora, un ejemplo. Yo aquí tengo una clase de nombre cuadrado. ¿Qué elementos, digámoslo así, de tipo atributos, en este caso, podría yo emplear para esta clase? Bueno, podría identificar mi cuadrado como atributo el valor de un lado. Y si quiero definir su área y su perímetro, serían otros dos atributos que debería de incluir para poder almacenar esa información. Entonces, ¿cuántos atributos tengo? 3. El lado, el área y el perímetro. Estos tres elementos están relacionados al objeto cuadrado. No estoy ingresando parámetros ajenos a este objeto. Entonces aquí nos centramos únicamente en describir el objeto principal, que aquí sería un cuadrado. Como métodos, ¿qué voy a desarrollar como métodos? Bueno, un método que me permita calcular el área del cuadrado. Un método que me permita capturar el lado, el valor del lado del cuadrado. Un método que me permita calcular el perímetro y un método que me permita imprimir el resultado.
Entonces todos estos son los elementos que integran mi clase. De manera general decimos que estos son los miembros de la clase. Los miembros de la clase están conformados por atributos y está conformado por métodos. Bien, ¿qué necesito para declarar una clase? Pasemos al siguiente párrafo. Dice, las clases se crean utilizando la palabra reservada class y su sintaxis de implementación es la siguiente. Entonces, este es el prototipo para la declaración de una clase. Observen ustedes, comenzamos con la palabra reservada class y seguido colocamos el nombre de nuestra clase. Después de haber colocado el nombre de la clase, generamos la apertura del ámbito de nuestra clase y finalizamos con punto y coma. Dentro de la clase debemos incluir nuestros atributos. Definimos nuestros atributos como variables, en este caso incluimos el tipo y el nombre que va a tener. Después definimos los métodos, que recuerden son nuestras funciones para desarrollar un proceso. Prácticamente es nueva terminología lo que vamos a emplear en la programación orientada a objetos, ya que cuando hablamos de atributos nos referimos a las variables y cuando hablamos de métodos nos referimos a funciones y son funciones propias de la clase. En el caso de los métodos nuevamente se definen incluyendo el tipo, el nombre y los tipos de parámetros, y después de esto, bueno, si dejamos el puro prototipo del método, finalizamos con punto y coma. Si vamos a desarrollar el método, al igual que en una función, generamos la apertura del ámbito de nuestro método y desarrollamos la acción. Bien, esto para ustedes no es nada nuevo. Ya lo hemos trabajado y es un concepto que viene desde la programación estructurada. De hecho, lo manejamos en el tema anterior con el tema de estructura. Si ustedes relacionan esta sintaxis podrán ver que es similar al desarrollo de una estructura, nada más que en este caso la palabra reservada ha cambiado y bueno, posteriormente también no incluimos métodos, simplemente definimos variables dentro de la estructura, pero bueno, aquí ya podemos incluir tanto atributos como métodos. De nueva cuenta, el tema no es nuevo porque todo lo que se desarrolle con una clase se puede hacer con una estructura. Entonces una estructura también, al igual que incluye atributos o variables, puede incluir métodos o funciones. Pero bueno, no es el caso desarrollarlo mediante una estructura. Más bien vamos a implementarlo mediante el desarrollo de una clase. Un ejemplo de una clase. Tenemos aquí nuestra clase estudiante y definimos los miembros de esta clase. En este caso podemos definir como miembro un valor entero para almacenar su boleta, otro miembro entero para almacenar su edad, un método, por ejemplo aquí, para darle un mensaje al estudiante de bienvenida al curso de programación orientada a objetos. Entonces vean, esto es un método y estos son atributos. Bien, una vez que definen la clase, finalizan, cierran el ámbito de la clase y colocan punto y coma. Bien, este sería una sintaxis. Más adelante estaríamos trabajando ya con un ejemplo aplicado al desarrollo directo de una clase. Continuamos. Dice, operador de resolución de alcance unario. Es posible declarar variables o atributos tanto locales como globales, al igual que métodos con el mismo nombre. C++ dispone de un operador de alcance unario, que en este caso es colocar dos veces el dos puntos, para tener acceso a una variable global dentro de un ámbito donde existe otra variable con el mismo nombre, o crear un método determinado fuera de la clase. La sintaxis general para la implementación del operador de alcance unario es, y bueno, particularmente en el uso de la programación orientada a objetos, empleamos el operador de resolución de alcance para definir fuera de la clase los métodos, en cuyo caso lo único que se hace es declarar el puro prototipo.
Entonces se declara el prototipo de nuestro método dentro de la clase y posteriormente lo desarrollamos fuera de la clase. Si lo vamos a hacer fuera de la clase, entonces vamos a emplear el operador de resolución de alcance unario y escribimos posterior a la declaración fuera de la clase lo siguiente: el tipo, el nombre del ámbito al cual pertenece, que en este caso es la clase, el operador de alcance unario, el nombre de la variable o método. Ahora, se puede hacer o se puede utilizar este operador tanto para definir variables como métodos. Lo único que hay que indicar es a quién pertenece, a qué ámbito va a pertenecer. Vamos a ver si aquí tenemos ya un ejemplo. De hecho sí, vean ustedes, tengo aquí una clase nuevamente de nombre estudiante. Generamos la apertura del ámbito de nuestra clase. Aquí tenemos una palabra reservada, es public. Más adelante veríamos qué significa esto y cuáles son los niveles de seguridad de una clase. Como atributos tenemos la matrícula y la edad. Y aquí están dos métodos, el método imprime y el método asignar. En este caso solamente se encuentran definidos los puros prototipos de estos métodos, no están desarrollados. Ahora aquí tenemos una segunda clase de nombre trabajador que incluye como parámetros, al igual que en la clase estudiante, uno de nombre matrícula y uno de nombre edad. De igual manera tenemos métodos que me permite imprimir y asignar un valor. Entonces aquí podemos ver que tanto en la clase estudiante como en la clase trabajador tenemos los mismos nombres de atributos y los mismos nombres de métodos, y nuevamente solo está descrito el prototipo de los métodos. Bien, si yo quiero definir un método de manera particular, por ejemplo en el caso de el método imprime de la clase estudiante, tengo que hacer mención de a quién pertenece. Recuerden que solamente he definido el puro prototipo. Fuera de la clase voy a desarrollar la acción y en este caso quedaría el tipo, de acuerdo al prototipo sería definir el tipo, aquí sería void, el nombre del ámbito al que pertenece, que aquí sería para la clase estudiante, y luego el operador de resolución de alcance unario y el nombre del método. En este caso este método lo único que hace es mostrar en pantalla el texto de matrícula del estudiante y se imprime lo que tiene el atributo matrícula. Con respecto al segundo método, también de nombre imprime, hacemos lo mismo, pero indicamos ahora que pertenece a la clase trabajador. Entonces su ámbito es respecto al ámbito de la clase trabajador. Y nuevamente sería definir el tipo, nombre del ámbito, el operador de alcance unario, nombre del método y bueno, parámetros si es que va a implementar, y definimos la acción, que para este caso nuevamente sería mostrar en pantalla el texto de la matrícula del trabajador y mostrar lo que almacena el atributo matrícula. Si vemos el siguiente método, que es de asignar, bueno, el método asignar, al igual que en el anterior, el método imprime, lo tenemos definido para la clase estudiante y para la clase trabajador. Como vamos a desarrollar fuera de la clase este método, nuevamente hacemos uso del operador de alcance unario, definimos el tipo, nombre del ámbito al que pertenece, el operador, nombre del método, parámetros si es que va a llevar, en este caso si lo lleva es un parámetro entero de nombre m, y la acción correspondiente a este método es tomar el valor del parámetro que implementa mi función y asignárselo a mi atributo matrícula. Lo mismo sucede para el método asignar de la clase trabajador. Bien, una vez que hemos definido nuestros métodos fuera de la clase haciendo uso de el operador de alcance unario, dentro de la función principal main declaramos nuestros objetos. Ahora, ¿qué es el objeto? Pues es la variable que vamos a emplear del tipo al de la clase que definimos anteriormente. Por ejemplo, este es un objeto de nombre e tipo estudiante. Este es un objeto t de tipo
trabajador. Y entonces a través de los objetos es que empezamos a operar por medio de sus métodos o atributos. Esto nuevamente no es nuevo para ustedes, es algo similar a lo que trabajamos con una estructura. Si yo quiero tener acceso a los campos de mi clase, lo puedo hacer mediante el operador punto, si es que el objeto fue declarado como objeto dato, o utilizamos la flechita que corresponde al símbolo de menos mayor que si el objeto fue declarado como apuntador. Particularmente el campo al cual vamos a tener acceso sería directamente sobre los métodos, ya no sobre los atributos. En el caso de las estructuras teníamos acceso directamente a las variables, pero bueno, aquí ya no vamos a tener acceso directo a las variables, puesto que los métodos son los encargados de definir una acción, o en este caso de manipular los atributos. Bien, particularmente hago un llamado al método asignar del objeto E de tipo estudiante, y a este método le hago o le envío el valor de 54.375. Este valor lo recibe M, que es un parámetro entero, y posteriormente como acción se lo asigno al atributo matrícula. Lo mismo estaría desarrollando con el método asignar del objeto trabajador, solo que en este caso le voy a mandar un 98.031. Ese 98.031 se lo asigno a través de este parámetro a mi atributo matrícula. Bien, nuevamente retomando el punto del operador de alcance unario. Aquí lo hemos utilizado para definir nuestros métodos fuera de la clase, pero también lo podemos utilizar para identificar el tipo de variable con el cual queremos trabajar. Si ustedes observan, en la función principal main tenemos también una variable de nombre matrícula. La clase trabajador tiene también un atributo de nombre matrícula. La clase estudiante también tiene un atributo de nombre matrícula, y adicional también tenemos una variable global de nombre matrícula. Bien, ¿cómo poder utilizar cada una de estas variables o indicarle al compilador qué variable es la que quiero utilizar? Nuevamente hacemos uso del operador de alcance unario. Si es una variable local, no hay que dar ninguna indicación, puesto que bueno, la variable predomina dentro del ámbito. En este caso es local y esta variable predomina dentro del ámbito. Así que si yo aquí uso el cout y digo que la matrícula local es, imprimo lo que tiene la variable matrícula, aquí yo estaría viendo un 12.893. Ahora, si yo quiero imprimir esta variable matrícula de tipo global, pues entonces sí, tendría que hacer uso del operador de alcance unario. Y véanlo aquí, quedaría de esta manera: operador de alcance unario y el nombre de mi variable, que en este caso es matrícula. Si ustedes observan el prototipo para el uso del operador de alcance unario, pues hay que definir el ámbito al cual pertenece. Vamos a regresar al prototipo. Vean ustedes, definimos el tipo, el ámbito al cual pertenece, el operador de alcance unario, el nombre de la variable o el nombre del método. Ahorita estaríamos hablando de variables. Entonces, si yo quiero imprimir esta variable matrícula que es global, tengo que dar esta indicación. Ahora, ¿por qué no coloco un nombre del ámbito? ¿Qué es un ámbito? Un ámbito lo definimos como la apertura o cierre de llaves. Entonces, este ámbito que vemos aquí corresponde al ámbito de la función principal main. Aquí genero la apertura y cierre. Todo esto es el ámbito de la función principal main. Yo aquí tengo otro ámbito. Genero apertura y cierre de llaves. Por lo tanto, este ámbito pertenece al método asignar de la clase trabajador. Aquí también tengo otro ámbito. Este ámbito también es del método asignar que pertenece a la clase estudiante. Aquí tengo otro ámbito, y este ámbito es del método imprime de la clase trabajador. Otro ámbito es
del método imprime que pertenece a la clase estudiante. Si continúo, pues entonces ahora aquí tengo el ámbito de la clase trabajador y aquí tengo el ámbito de la clase estudiante. La pregunta que hice, ¿esta variable global a qué ámbito pertenece? ¿Al ámbito de la clase estudiante, trabajador, algún método, al ámbito de la función principal main? ¿A qué ámbito pertenece? Si ustedes entendieron lo que les expliqué, sabrán que esta variable global no pertenece a ningún ámbito. No tiene un nombre, no tiene un ámbito definido. Por tal razón es que a la hora de utilizarla únicamente pongo el operador de alcance unario y no hay nombre de ámbito. Quedaría de esta manera. Bien, espero que esta parte quede clara. Ahora, haciendo uso de los métodos imprime de la clase estudiante, aquí está el objeto de tipo estudiante, el método imprime lo que hace es mostrar en pantalla este texto y imprimir lo que almacenó el atributo matrícula. Entonces, a través de este método también imprimo el atributo matrícula de cada clase, de la clase estudiante y de la clase trabajador. Bien, yo espero que esta parte inicial del tema de clases quede claro. Más adelante en el compilador voy a hacer uso de la misma clase para desarrollar otros ejemplos y posteriormente lo pueda aplicar al desarrollo de mi proyecto. Bien, pues voy a finalizar este video, espero que quede claro esta parte y bueno, voy a pasar al compilador para el desarrollo de otros ejemplos.